Buenos días, tardes, noches. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos una vez más a Inframundo Relatos. Como muchos saben, hemos llegado a 300,000 suscriptores y contando. Por lo que les traigo 5 aterradoras historias de brujas. Pero no vengo solo. En esta ocasión es un hórrido placer presentarles a mis amigos y colegas Mercury Altark 10, Guerrero de Luz, Rede, Relatos Desclasificados y por último, pero no menos importante, a mi amigo Kinscar Mystery, quienes estarán narrando estas tenebrosas historias al lado de su servidor Inframundo. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. La bruja de la plantación. Quizá el día de mañana me arrepienta de contar esto. Es más, creo que al hacerlo estoy poniendo en riesgo a mi propia familia también. Sin embargo, no puedo ignorar lo que viví, no callar lo que sé. No puedo dejar que ningún otro niño pase por lo que le tocó pasar a Milagros, una inocente de 7 años, a quien tuve la gracia de ayudar a recuperar su libertad. Todo fue repentino, jamás imaginé verme envuelta en algo así, pero no me arrepentiré de haberme animado a entrar a esa casa aquella noche, tal cual un delincuente ingresa a robar. Pues es exactamente lo que yo hice. Le robé los malévolos planes de esa condenada mujer. Mi nombre es Andrea Gómez. Soy de un estado de México. Lo que les diré a continuación me pasó a principios del año 2000, cuando me trasladé a la gran capital para ingresar a la universidad. De angostas calles de terracería y oscuros callejones, la colonia donde me vi obligada a vivir en un comienzo estremecía mis entrañas de terror cada vez que me tocaba regresar a casa por las noches. Para ese entonces, aún no comenzaban las clases, pero el trabajo era necesario para poder solventar los gastos de alquiler. Por lo tanto, conseguí empleo en una tienda de abarrotes cerca de la zona. Lamentablemente, no era horario fijo. Es por eso que a veces me tocaba regresar ya caída la noche. Mis compañeros de trabajo se ofrecían a acompañarme, pero ya se imaginarán cómo eran. Sus instintos carnales se hacían notables hasta en su modo de mirarme. No me considero una mujer hermosa, pero la edad que tenía en esos momentos era un recipiente de cautivadora juventud. Llevaba 2 semanas viviendo en esa casa de alquiler. Era un pequeño departamento ubicado al frente del terreno. Detrás había un patio donde los empleados de la casa familiar se dedicaban a trabajar con los elotes, mismos que cosechaban de las plantaciones que tenían metros atrás. Eran buenas personas, al menos me mostraban respeto y cortesía. Esa noche me tocó regresar tarde otra vez. Me bajaba del microbús en la entrada de la colonia y desde allí tenía que caminar como 10 cuadras hasta llegar a la casa. Y como se los conté al principio, las calles eran demasiado tétricas como para no sentir escalofríos al recorrerlas. Antes de llegar a la esquina, vi a un grupo de jóvenes en visible estado de ebriedad. Lo sé, no solo porque manipulaban los envases de cervezas en sus manos mientras bailaban al compás de la música, misma que les proporcionaba una vieja radio a baterías, sino porque sus risas y voces apenas entendibles resonaban en toda la cuadra. Sin dudarlo, me negué a pasar por ahí. Mientras comencé a disminuir la velocidad de mis pasos, pensaba qué hacer. Cuando de pronto recordé que había visto un camino alternativo, el cual
consistía en un pequeño sendero ubicado en la parte trasera de los terrenos, es decir, la parte colindante con las plantaciones. Seguramente todo estaría oscuro, pero prefería arriesgarme antes de soportar lo que esos muchachos serían capaces de hacerme. Cambié el rumbo de mi dirección. Creo que ellos nunca se percataron de que yo estaba ahí. El ladrido de unos pocos perros alertaban a los vecinos de mi presencia. Mientras más me acercaba al sector, más oscuro se ponía todo. Una vez en el sendero, contemplé un viejo árbol que me indicaba dónde estaba mi departamento. Con la mirada al frente, me envalentoné. Sin embargo, ignoraba absolutamente con lo que me encontraría. El llanto de una niña comenzó a hacerse más perceptible conforme iba caminando. Antes de llegar al árbol, y cuando mis ojos ya se habían acostumbrado un poco a la penumbra, vi una precaria casa que no sabía que existía en el sitio. Estaba a un costado de la plantación que les pertenecía a la familia donde yo alquilaba. Había una anciana fuera de la vivienda. Con ella estaba una niña que no paraba de llorar. No me fue difícil darme cuenta de lo que pasaba. La anciana la tenía atrapada de un brazo mientras la empujaba hacia dentro de la vivienda. La pequeña se resistía y apenas me vio, extendió su manita hacia mí suplicándome que la ayudara. Inmediatamente le ordené a la anciana que la soltara. Ella volteó directamente hacia mí. Pese a la oscuridad, vi las deformes facciones de su inmundo rostro. La mujer dio un alarido de rebeldía. No obstante, soltó a la niña y comenzó a insultarme. Corrí para rescatar a la pequeña. Ella realizó movimientos que no pude ver con claridad. Solo sé que en un instante desapareció del lugar. Temblando por los nervios, llegué a la casa de mis vecinos con la niña en mis brazos. La pequeña tendría unos 5 años. Quedé perpleja cuando llegué a la luz que emanaba el fondo de la casa y la reconocí. Ella era parte de la familia. Su madre salió a mi encuentro. Me miró a mí y luego miró a la pequeña. La inocente dejó de llorar de inmediato. La señora la tomó y sin pronunciarme palabra alguna, se metió a la casa con ella. Yo quedé desconcertada. Ni siquiera me preguntó qué le había ocurrido. A medida que ella avanzaba, intenté explicarle lo que había visto, pero cerró la puerta de su casa sin darme tiempo de nada. Me quedé contemplando la escena confundida. Luego, continué mi camino e ingresé a mi departamento por la parte de atrás. Esa noche me dormí pensando en ella. Ignoro la hora que era. Solo sé que cuando abrí los ojos, esa criatura estaba sobre mí. Extendí mi mano hacia la lámpara que tenía a mi lado. Cuando la encendí, vi con lujo de detalle a esa cosa. Era una bruja. Sus ojos eran rojos y parecían arder en cólera. En la piel rugosa de su cara, vi inmensos lunares, de los cuales salían unos largos pelos blancos. Era asquerosa en todos los sentidos. Me tomó del cuello con una de sus huesudas manos. Pensé que me quitaría la vida en ese instante, pero la desgraciada tenía planeado torturarme hasta más no poder. Enredó su otra mano sobre mis cabellos y sujetándolo con firmeza, me jaló tan fuerte que me sacó de la cama. Es ahí cuando comencé a suplicar. Me arrastraba por el suelo de la habitación, solo se detenía para golpearme en la cara y en la boca, como pretendiendo así que yo dejara de gritar. Todavía recuerdo sentir el peso de sus manos rompiéndome los dientes. Mientras tanto, yo comenzaba a ahogarme con mi propia sangre. Los pelos eran arrancados de mi cuero cabelludo, mientras pensaba que mi vida terminaría en manos de esa bruja. Les juro que esa noche grité con todas mis fuerzas, pero nadie me ayudó. La anciana me ultrajó hasta dejarme inconsciente. Luego me dejó tirada en el piso,
pensando quizás que perdería la vida desangrada. Me desperté cuando aún no había amanecido. Con pasos tambaleantes, llegué hasta la casa de mis vecinos, donde tampoco recibí ayuda. Finalmente, tuve que caminar en ese estado hasta llegar a una calle donde se detuvo un coche. Luego de eso, desperté en el hospital. Puse la denuncia en la comisaría, pero creo que archivaron mi reclamo como el de muchos otros ignorados. Cuando regresé al departamento por mis cosas, no encontré nada. Me habían robado todo. Quise anunciar a la familia de la casa que me marcharía de allí, pero antes de llegar a la puerta, vi algo que me petrificó. La anciana que había visto la noche anterior salió detrás de la dueña. Tenía a la misma niña tomándola de su mano. Me miraba con unos siniestros ojos que reconocí al instante. Era la bruja que casi me había quitado la vida. Sin decir nada, me di media vuelta y me fui. Pude escuchar las risas de esas mujeres antes de alejarme. Creo que nunca me había sentido de esa manera. Con el tiempo supe que las brujas suelen usar niños de sus propias familias para realizar sus trabajos. Quizá eso era lo que la bruja pretendía hacer con la niña aquella noche. Sin darme cuenta, frustré sus intenciones, aunque solo fue por aquella vez, pues seguramente prosiguió con lo mismo apenas abandoné la colonia. Tal cual se los dije, no me arrepiento de haber ayudado a la niña. Lo volvería a hacer, y no me importaría volver a recibir otra golpiza por parte de alguna otra bruja. Pero eso sí, jamás volveré a pasar por esa casa, y jamás volveré a acercarme a esa plantación, pues sé que ahí no soy bienvenida. Muchas gracias por permitir a la comunidad Rede de estar en esta nueva etapa de los 300,000 suscriptores. Felicidades. Hey amigo, muchas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Mercurial Dark 10 para aquellos que no me conozcan. Literalmente yo conozco a Alejandro desde hace más de 2 años y es un honor poder felicitarte de todo corazón una meta más. Un trabajo que sin duda has dedicado tiempo, dedicación y amor. Felicidades por esos 300,000 suscriptores y vamos por más, amigo. En todo lo que yo te pueda ayudar, ahí estaré. Me alegro muchísimo que estás alcanzando todo lo que te has propuesto. Ahora sin más vamos a comenzar con la siguiente historia. La bruja cara de pájaro. Corría el año 1982 cuando conocí a quien hoy es mi esposa. Nuestro primer encuentro fue en la ciudad, en la empresa donde ambos trabajábamos en esos tiempos. Yo tenía 25 años de edad y ella 23. Cuando cumplimos 2 meses de novios y siendo ya las vacaciones, ella me pidió a acompañarla al pueblo de donde venía. Una ranchería cerca de las sierras de Durango, estado en el que vivíamos, México. Mi nombre es Juan Martín Gutiérrez y este relato va dedicado para los que no crean en brujas. Déjenme decirles que yo era uno de ellos y les juro que tuve que creer de la peor manera. La casa de mis suegros está ubicada dentro de un amplio terreno colmado de árboles frutales. Eran varias hectáreas las que componían sus dominios, aunque la espesura del monte cubría la mayor parte del perímetro. Todo el sitio brindaba los paisajes más hermosos que se puedan imaginar. Había un arroyo al costado izquierdo de la casa, cumplía la función de regar los maizales y a la vez embellecía aún más esa verdadera obra de la naturaleza. Yo quedé cautivado por todo el lugar, en especial por esa fuente de agua. El cuñado de mi novia vivía también en esa casa y para mi fortuna amaba pescar. Esa misma noche, ya entrando en confianza con él, le pedí que me acompañara para que yo pudiera desarrollar la pasión que tanto disfrutaba realizar. Mi novia, tan tierna conmigo como siempre, no demostró ningún tipo de inconveniente cuando le conté lo que deseaba hacer. Quien sí se portó un poco incómoda fue su hermana, o sea la esposa de quien sería mi compañero de pesca esa noche.
Sin embargo, nadie dijo nada, por lo que preparamos las cosas y nos cruzamos al arroyo. Había luna nueva, su luz se reflejaba sobre el espejo del agua, el cual era tan transparente que podría observar los peces nadando en ella. No tengo palabras para expresarles lo bien que se sentía estando en ese lugar. En cambio, mi cuñado no parecía estar muy a gusto, pues casi no platicaba y dirigía constantemente su mirada hacia la cima de los árboles que teníamos al frente. No quise ser inoportuno, pero tampoco quería comprometerlo a estar allí conmigo. Es por eso que me atreví a preguntarle si quería que regresáramos a la casa. Total, podíamos dejar la pesca para otra noche, cuando su esposa estuviera más tranquila, así no tendría problemas. Él solamente me sonrió, volvió a mirar hacia la cima de esos árboles y me dijo esas palabras que hasta día de hoy me causan escalofríos. «No las ves, ¿verdad? A la bruja, la cara de pájaro. Mi esposa no se enojó porque vinimos aquí. Mi esposa no se enojó porque viniéramos aquí. Se preocupó ya que tengo como 5 veces que me enfrento a esa maldita y aún no logro que abandone esta tierra. Mi hijo solo tiene 3 meses de edad, a él lo busca». Cuando terminó de hablar, sentí un horror indescriptible. Efectivamente, tenía un bebé recién nacido, sin embargo, no podía comprender lo que me decía sobre la bruja. Él se dio cuenta de eso, motivo por el cual me volvió a hablar sobre ella. «Mira hacia la cima del árbol que tenemos justo al frente. Obsérvalo por unos momentos hasta que tus ojos se acostumbren y la puedas ver. Cuando la distingas, no demuestres miedo o si no te considerará como un debilucho». Tardé casi medio minuto para entender lo que me decía. Sin quitar los ojos del lugar indicado, vi cómo poco a poco se formó esa figura. Automáticamente me paralicé. Había una mujer allí, estaba trepada sobre una rama como si fuera un ave. Sus cabellos eran tan largos que parecían cubrir gran parte de su cuerpo. Luego de ver esa espectral figura, mi cuñado me dijo que mejor regresáramos a la casa, pues esta maldita estaría incomodándonos toda la noche. Les prometo que yo no pude ni dormir esa noche. Mi novia simplemente sonrió cuando le conté lo que había visto, como si ella ya estuviera acostumbrado a este tipo de cosas. Algo que tenía bien oculto, por cierto. Los días siguieron pasando, ya faltaba poco para que terminara el periodo de vacaciones y regresara a la ciudad. En cada noche que pasé allí, vi a mi cuñado permanecer sentado en la puerta de la casa, vigilando que esa bruja no se acercara más. Hasta que en una ocasión, él y su esposa se fueron a una fiesta en un pueblo vecino llevando a su bebé. Antes de marcharse, me dijo a modo de burla que me quedara tranquilo, ya que la bruja no vendría a buscarlo. Yo creía en sus palabras y, para serles sincero, sentí un cierto alivio. Esa noche quedamos solo mi novia y mis suegros, pero ignoraba que alguien más vendría a visitarnos. Yo dormía solo en una cama improvisada en la sala. Me levanté para ir al baño, el cual estaba fuera de la casa, justo en las proximidades de una arboleada. Apenas empezaba a hacer mis necesidades cuando vi a esa cosa. Nada más que ahora no estaba sobre ningún árbol, estaba a unos metros de mí. Es por eso que pude verla muy bien. Prácticamente no tenía rostro. Era una sola cosa negra, como una masa de piel arrugada en donde apenas se podía ver los ojos. Estoy convencido de que tenía una especie de pico de pájaro en cuenta de boca. Comenzó a caminar hacia mí, es cuando me di cuenta de que tampoco tenía pies. Eran patas de un animal con unas enormes uñas sobresaliendo de sus dedos. El resto de su cuerpo era igual de horrendo como la piel de su rostro. Pensé que nada podía aterrarme más hasta que esa condenada me habló para decirme que mejor me marchara, que ya no regresara. Así que me di media vuelta y corrí al interior de la casa. Entré directo a la habitación de mi novia y la desperté. Estaba a punto de contarle lo que había visto cuando la bruja comenzó a perturbarnos. Las láminas se hundieron por su peso cuando ella cayó sobre el techo. Acto seguido empezó a pasar sus garras sobre estas. Podíamos escuchar el irritante chillido que emitía y al mismo tiempo veíamos cómo comenzaba a abrirlas. Mi novia comenzó a gritar llamando a su padre mientras yo permanecía inmóvil a causa del pavor.
Vi a mi suegro entrar a la habitación e inmediatamente la bruja alzó vuelo para salir del techo. Todavía no podía salir del estado de pánico cuando los animales del corral comenzaron a alterarse. Un poco atolondrado salí de la casa siguiendo a mi novia y a mi suegra. En cambio, mi suegro estaba en medio del patio desde donde disparaba a quien supuse sería la bruja. Luego de unos minutos, los corderos del corral dejaron de mostrar miedo. Recién entonces todo volvió al silencio. Todo a excepción del destripamiento que la bruja realizó a uno de los animales. Esta se alejó del rancho dejándonos de acosar al menos por esa noche. En la mañana siguiente, cuando mis cuñados regresaron y le contaron lo que había pasado durante la noche, no lo podían creer, pues se supone que la bruja merodeaba el lugar porque había un bebé en la casa. Por otro lado, escuché decir a mi suegro que por el hecho de haber causado ese daño al cordero era una señal de que no dejarían en paz a la familia. No hasta que sea expulsada definitivamente o ella logre su cometido. Al otro día nos regresamos con mi novia a la ciudad. Semanas después supimos por qué la bruja nos perturbó esa noche. Sorprendentemente, mi novia estaba embarazada de 2 semanas y no lo sabía. Actualmente, a día de hoy, los niños de la familia crecen sin inconvenientes. Incluso mi cuñada tuvo 4 hijos más, aparte del que tenía cuando tuve esa experiencia. Dicen que la bruja dejó de acosarlos finalmente, pero que no se fue con las manos vacías. El bebé de uno de sus vecinos, el cual tenía pocos meses de nacido, amaneció sin vida en su pequeña cuna. Estaba pálido, sin color. Los médicos no supieron decirles la verdadera razón de su fallecimiento, pero confirmaron que al pequeño alguien le había extraído toda la sangre de su pequeño cuerpo. Nosotros ahora esperamos a que los niños sean grandes para ir a visitarlos nuevamente. Nada me aterra más como imaginar que podría volver a encontrarme con esa vieja bruja, a la cual apodan la cara de pájaro. La visita de la bruja. El amor es ciego. Qué bonita frase para los que suspiran por sus enamorados al decirla, mientras sus emociones fluyen en un mar de encantos e ilusiones. Sus corazones se sumergen en los valles más sublimes que solo el amor puede ofrecer. Pero ¿qué pasaría si les dijera que no todo lo que piensan sobre esta frase es verdad? Si el amor verdaderamente fuera ciego, ¿qué pasaría si un ser malvado quisiera sacar provecho de eso? Permítanme por favor mejor contarles una historia. Creo que solo así comprenderán de lo que les hablo. Asimismo los invito a que lo tomen como un consejo, pues no todos los que parecen buenas personas realmente lo son, aunque se trate de un enamorado o enamorada. Mi nombre es Maribel Villafañe, soy del estado de Guerrero, México. Esto le pasó a mi tío Javier allá en la década de los 90, en el año 1994 para ser más exacta. Su historia es muy triste, pero a la vez perturbadora, razón por la cual me animé a escribirla. En la madrugada del 30 de octubre de ese año mis tíos tuvieron un accidente automovilístico. Venía manejando hacia la ciudad cuando aparentemente se durmió al volante. Gracias a Dios mis sobrinos no viajaban con ellos en esa oportunidad, pero mi tía sí. Ella perdió la vida en ese accidente, algo de lo cual mi tío no se puede perdonar hasta el día de hoy. Él perdió la vista en ese choque. Todo indicaba que era un problema irreversible, que jamás iba a volver a ver. Sumado a eso, él comenzó a tener unas visitas que por un lado a él lo alegraban, pero a nosotros nos causaban escalofríos. Cuando pasaron 2 días del accidente, él despertó. Esa mañana nos preguntó por Viviana, el cual era el nombre de mi tía. Mientras todos pensábamos cómo decirle lo que le pasó, él se adelantó a contarnos que en la noche estuvo con él. Estuvieron por más de 1 hora y que quedó en ir a verlo ese día también.
Fue muy fuerte para nosotros oírlo decir aquello, y en especial para Roxana, quien era la hermana de mi difunta tía. Sus ojos se empaparon en llanto mientras mi tío hacía lo mismo al saber que ya no podía volverla a ver. Sin embargo, no dejaba de preguntar por mi tía. Quería tenerla a su lado y aunque fuera para oír su voz. Las noches en ese hospital siguieron pasando. Por los medicamentos él se dormía muy temprano, pero siempre nos contaba al otro día que mi tía había venido a visitarlo. Según él, ella le decía que no se preocupara por ella, que ella estaba bien, que solo había recibido rasguños y que él había sufrido la peor parte. Tenía que ser fuerte y recuperarse pronto para así poder cuidar a los niños. Los doctores nos decían que quizás sus alucinaciones eran en realidad sueños que él tenía, pues justamente las noches no se tenía permitido ingresar a la sala, por lo tanto nadie podía estar con él en ese momento, a excepción de los enfermeros de turno. Sin embargo, él continuaba hablando de ella como si en realidad lo fuera a visitar. El día que comenzamos a creer que él decía la verdad, fue cuando nos contó que su esposa le dijo que nosotros pretendíamos cambiarlo de hospital, para así buscar opiniones de otros médicos con respecto a su ceguera. Era algo imposible, ya que eso lo hablamos en nuestra casa y solo estábamos la familia presente. Nadie pudo haberle contado eso, al menos que haya sido su esposa, tal cual él lo aseguraba, aunque para eso debíamos considerar que se trataba del alma que no podía descansar, o que simplemente venía a acompañarlo en su recuperación. Eso hacía que todo fuera más difícil. Los doctores nos aconsejaban aún no decirle la verdad sobre el fallecimiento de mi tía, ya que eso lo destrozaría y podría perjudicar más su recuperación. Lo más duro fue cuando él comenzó a tener nuevos síntomas. Su cuerpo empezó a debilitarse y en pocos días perdió peso. Su piel se llenó de manchas negras y le salieron llagas en su rostro. Ante la impotencia de ver que los médicos no podían descubrir lo que le estaba sucediendo, decidimos trasladarlo sin demorar más a donde teníamos pensado. El nuevo hospital contaba con mayor tecnología. Por otro lado, ahí trabajaba de velador un amigo mío. Le pedí que me permitiera quedarme con mi tío al menos esa noche. Quería tener la oportunidad, si es que era verdad, de ver el alma de mi tía acompañándolo como lo venía haciendo en todo ese tiempo. Me emocionaba, pero a la vez me daba un poco de temor. Sin que nadie de mi familia lo supiera, esa noche ingresé pasadas las 11. Antes de llegar a la habitación sentí un escalofrío inmenso, pues escuché la voz de mi tía platicando con él. Sin embargo, al estar ahí, sentí que el cuerpo se me estremecía por el horror. Ahí sentada en una silla frente a la cama, había un ser repugnante. Era una mujer que con ropas negras apenas era perceptible al estar apagada la luz del cuarto. Aún así pude ver su rostro, y no precisamente por su fealdad sentí náuseas, sino porque yo la conocía. Era Roxana, la hermana de mi tía difunta, quien apenas me vio salí huyendo por la ventana como si fuera un ave mutante. Aunque por el estupor no dejaba de llorar, llamé a mis familiares para que fueran rápidamente. Les conté lo que vi. Nadie lo podía creer. No obstante, comprendimos lo que realmente estaba pasando con mi tío. Roxana jamás quiso a mi tío. Lo odió y le hizo la vida imposible mientras pudo. Es por eso que nos pareció extraño cuando fue a verlo después del accidente. Pero ahora sabemos por qué. Ella era una bruja. Aprovechó la ceguera de mi tío para hacerse pasar por su difunta esposa. Seguramente le hacía sus trabajos mientras lo visitaba a escondidas por las noches. Eso explicaba también por qué fue que comenzó a enfermar más. La mujer desapareció de la ciudad luego de eso. También supimos que su madre estaba al tanto de todo porque también era una bruja. Hoy me pregunto si en realidad mi tío se durmió frente al volante aquella noche. O tal vez fue una brujería más de esas malditas, pues esa noche regresaban de su casa.
Posiblemente quisieron provocarle el accidente pensando que sería él el difunto. Mi tío mejoró la salud en los posteriores meses. Años después recuperó su vista. Aún le cuesta creer lo que le hizo su cuñada, pero más le cuesta asumir día a día la ausencia de su esposa. Solo los de mi entorno conocen esta historia. Ustedes son los primeros en conocer la parte de nosotros. No la contábamos porque mi tío es quien más sufre, pero fue él mismo quien me pidió compartirla. Él dice que hubo algo más que le dolió, más allá del engaño, y fue el saber que esos momentos en que pensó que hablaba con su esposa ya no volverán jamás. Pero hay algo de lo que nos dimos cuenta mucho tiempo después, y apenas se lo contamos a él. Él volvió a conmoverse profundamente. Su cuñada ciertamente no pudo haber sabido los planes que teníamos de trasladarlo de hospital, ya que lo hablamos solo con mi familia. Por lo tanto, sí creemos que recibió la visita de su esposa en alguna oportunidad. La caída de la bruja. Comienzo contándole que soy el menor de 7 hermanos. Mis hermanas, María e Inés, son las mayores. Tenían 12 y 11 años respectivamente cuando les pasó esto, pues mi relato se remonta a la década de los 60, cuando yo ni siquiera había nacido aún. Provenimos de la vida del campo. Actualmente vivimos en la ciudad y según me contaron, esa humilde casa que mi familia habitaba en esos tiempos ya no existe. Mi nombre es Rosendo, tengo 42 años. Lo que viene a continuación es un hecho real. Ciertamente, podría serles más extenso y narrarles todo el proceso al cual fueron sometidas mis hermanas cuando tuvieron ese aterrador encuentro, pero creo que eso merece espacio para otro relato. No obstante, hoy solo me voy a enfocar en esa mujer, esa anciana, mejor dicho, quien es la culpable de todo. Para ello, hace poco les pedí a mis hermanas que me volvieran a contar todo, para así poder escribirles esto. ¿Quién no ha sido testigo de sucesos extraños surcando el cielo alguna vez? Me refiero a lo que ocurría especialmente en esas noches oscuras, en las que parecía que el infierno se adueñaba de la tierra por unas horas. Los condados daban riendas sueltas y provocaban todo el daño posible a quienes elegían la zona rural como sus territorios para vivir. Aparecían luces flotando en el cielo, de esas esferas brillantes que no tienen explicación natural. Hoy en día serían consideradas como ovnis, pero eso es otro tema, pues en estos tiempos lo primero que se les venía a la mente a quienes las veían eran brujas. Mi madre era joven todavía. Mi padre se dedicaba al trabajo del campo junto con mi abuelo, donde pasaban la mayoría de la jornada. En casa quedaban solo mi abuela, mi madre, mis hermanas y 2 hermanos que todavía eran muy pequeños. Recuerdo que mi madre solía contarme que María e Inés eran extremadamente inquietas. Al ser las más grandes, tomaban a mis hermanos a sus antojos. Eso hacía que pasaran castigadas casi todo el tiempo. El castigo era permanecer durante horas limpiando el patio, recogiendo las hojas secas que caían de los árboles en otoño, por ejemplo, o si no, tenían que barrer todo el lugar, como así también mantener en buenas condiciones los árboles frutales que tenían. Esa era una noche fría de invierno. Recién había oscurecido y ellas todavía estaban limpiando el patio. Al ver lo tarde que era, mi madre les pidió que terminaran rápido para así entrar a la casa a preparar las cosas para la cena. María fue quien la vio. Dice que fue como una bola de fuego cayendo detrás de unos arbustos que había ahí cerca. Le contó a Inés lo que había visto, pero ésta no le quiso creer.
pues la conocía muy bien y no quería ser parte de una de sus tantas bromas. Sin embargo, debido a la seriedad con la que le insistía para que la acompañara a ver qué cosa era, terminó por convencerla y aceptó ir con ella. Pasados unos minutos, mi madre volvió a asomarse al patio y ya no las vio. Les gritó para que vinieran a la casa de inmediato. Ellas le obedecieron, pero conforme la veían aproximarse, se espantó. Tanto María como Inés estaban temblando. Tenían el miedo marcado en sus semblantes. Automáticamente, mi madre pensó que María había hecho algo, por lo que comenzó a regañarla. Fue el saludo de mi padre llegando con mi abuelo lo que cambió el ambiente. Entraron todos juntos a la casa y se dispusieron a cenar, pero las conductas de miedo de las niñas no pudieron pasar desapercibidas para ellos. Aún así, no quisieron contarles lo que había sucedido. Siendo ya de madrugada, María los despertó al comenzar a llorar mediante a gritos. Inés compartía su habitación, por lo que no pudo evitar despertarse aterrada también. Cuando mis padres fueron a verlas, hallaron a María escondida bajo la cama, mientras que Inés no paraba de temblar. Ella estaba arrinconada a un costado de la puerta, sin ni siquiera poder hablar. Dada la magnitud de la situación, le tuvieron que contar la verdad. Para esos momentos, mis abuelos ya se habían unido a ellos también. Solo mis hermanos pequeños aún no se habían despertado. Comenzaron contándoles sobre la luz que vieron caer cerca del rancho. Para no levantar sospechas, corrieron hasta el lugar para inspeccionar de qué se trataba. Cabe mencionar que hasta entonces ellas nunca habían visto una bruja, por lo tanto, no tenían miedo. Aunque sabían lo que se decía de esas luces, pero su curiosidad pudo más. Llegaron hasta un zanjón entre dos árboles. La cosa caída todavía emitía brillo. Era una esfera de tamaño considerable. María se abalanzó sobre el fenómeno sin importarle nada, o mejor dicho, sin medir las consecuencias. Mientras Inés se mantenía a una distancia prudente, le pedía que mejor ya se regresaran, o mi madre se daría cuenta. La cosa comenzó a parpadear lentamente. Era como una masa uniforme que por momentos podía verla moverse. María levantó del suelo una rama que había sido arrancada del árbol por el mismo impacto quizás. Cuando comenzó a tocar la esfera, con esta comenzó lo increíble. Ambas juran que esa cosa comenzó a moverse con más vigor. Su tamaño creció y en solo segundos tomó la apariencia de una mujer. Es cuando recién entonces reaccionaron e inmediatamente la relacionaron con una bruja. Es ahí cuando escucharon el llamado de mi madre y se alejaron de ahí. Esa misma mujer se les apareció dentro del cuarto a mis hermanas. Es por eso que María comenzó a gritar atemorizada. No acababan de contarle eso cuando oyeron unas espeluznantes carcajadas viniendo desde la cocina de la casa. El siniestro caos hizo que todos se dirigieran al cuarto de mis hermanos más pequeños, quienes para ese entonces ya habían comenzado a llorar de terror también. Inés cuenta que, mientras corrían por el pasillo, vieron a la mujer cruzando hacia la sala, pero esta pasó corriendo en 4 patas. Una vez dentro de la habitación, mi padre y mi abuelo salieron para enfrentar a esa cosa condenada. Lo siguiente lo contó mi padre, ya que el resto permaneció en la habitación cuidando a mis hermanos. Al llegar a la sala, quedaron pasmados. La bruja parecía un fantasma. Estaba suspendida en el aire, flotando. Sus cabellos se expandían alrededor de su cabeza. Su rostro era pútrido y sus ojos eran como los de un felino. Solo sus manos parecían normales, pues a estas
Las movía como si estuviera danzando con ellas. Mi abuelo corrió hacia el lado de la pared donde estaban las armas, en tanto mi padre amenazaba con una barra de hierro que tenía para mover las brasas de la chimenea. Sin embargo, el rifle no sirvió de nada, ya que este no le funcionó. Fue mi abuela la que logró echar a la bruja, llegando hasta allí con un pequeño recipiente de agua bendita que sacó de su habitación. Cuando la mojó con el bendito líquido, la malviviente lanzó alaridos insoportables para luego salir de la casa atravesando la ventana. Nadie pudo volver a descansar. El temor de que esa bruja regresara los mantuvo en vela toda la noche. Al día siguiente, mis hermanos condujeron a mis padres y abuelos al lugar donde había caído la bruja. Todo estaba normal, a excepción de un fuerte olor putrefacto que permaneció por semanas enteras en el perímetro. Dicen que la caída de esa bruja fue producto de un hechizo de otra como ella, aunque no sabemos si creer en eso o no, pues la casa más cercana a esa estaba a varios kilómetros. La única explicación que podríamos considerar era que alguien de nuestra propia familia también se dedicara a eso. María sospecha de mi abuela, pero teniendo en cuenta de que ella siempre se equivoca en todo, preferimos dejarlo todo así, como un misterio más que quedó enterrado en el campo, justamente donde sucedió aquella maléfica caída. Orcabella, la bruja. Recuerdo que mis vecinos de Fisterra estaban muy ansiosos ese día en particular, aquel 31 de octubre, momento exacto en el que se celebraba Samhain. Se contaban diversas historias de terror en los hogares. Entre tanto, por la calle, los pueblereños advertían a los más pequeños que se quedasen en casa y que no saliesen de noche. Algunos de nuestros abuelos les contaban historias de terror a sus nietos, acompañados de un buen mate, sentados alrededor de una chimenea, pues en Galicia también se toma el mate. Los niños estaban de vacaciones ese día, no tenían que ir a clase, como era la tradición, pues ese día se dedicaban en exclusiva a venerar a los fallecidos. Las familias de los que ya no estaban en vida preparaban en esa fecha las flores y los adornos que llevarían por la tarde a los cementerios, y así adornaban las lápidas de sus seres queridos. Los más pequeños de cada casa pedían ayuda a sus padres para tallar calabazas. La misión más importante era dejarlas más y más escalofriantes, y así adornar con ellas las puertas y muebles de cada hogar. Por mi parte, no hacía eso desde que era una pequeña. En cada taberna se reunían los más mayores, aquellos ancianos repletos de sabiduría que se contaban entre ellos las más diversas historias y experiencias personales terroríficas. Una familia de Portugal estaba pasando sus vacaciones en este pueblo. Les encantaban las bellas vistas al mar, los montes, el famoso faro del llamado fin del mundo y la gastronomía más exquisita del océano Atlántico. Eran unas personas peculiares, alegres y bromistas. Estaban todo el día de bar en bar y de paseo por las viejas calles del vecindario. Disfrutaban de unos días de calma y tranquilidad, un sosiego gratificante, hasta que precisamente llegó el día de Samhain. Supe que esta familia tenía una caravana parada cerca de la zona del faro, en un aparcamiento que ya estaba señalado en especial para que solo pudiesen estacionar caravanas
vehículos que portaran viviendas. Paola, la señora del hogar, se encontraba en el interior de la caravana mientras que su marido Mauro y sus hijos estaban por el pueblo paseando y charlando con los vecinos. Cada vez se sentían más y más curiosos de las historias que los ancianos se contaban entre ellos. Hablaban de brujas y de la Santa Compañía. Relataban experiencias propias e incluso testimonios de familiares que estuvieran cercanos a la muerte. Mauro decidió entrar a una de las tabernas, la antiguamente llamada Buen Camino, en la que señores mayores bebían sus vinos, sus cervezas y tomaban sus tentempiés a media tarde. Al cabo de un rato y después de unos chocolates y cafés calientes, la familia escuchó cómo unos vecinos al fondo del establecimiento hablaban algo de un monte, uno que se encontraba justo bordeado en el pueblo, en el cual se situaba la ermita de San Guillermo. Los viejos comentaban entre ellos algo de una anciana bruja llamada Orcabella, la cual existió hacía mucho tiempo atrás, supuestamente. Los niños no pudieron evitar prestar atención a lo que los señores contaban, y junto a su padre se acercaron a preguntar más sobre esa leyenda. Uno de los vecinos les comentó que una vieja bruja se aposentaba en el pueblo, una señora de la cual decían que tenía 176 años y que no trataba con los vecinos. Comentó que se comía a los niños del pueblo, unos pequeños que ella misma se llevaba durante la noche. También les dijo que, aburrida de la rutina, la vieja bruja había cavado su propia tumba en el monte Facho, justo donde está la ermita de San Guillermo. Incluso esa señora llegó a hechizar a un viejo campesino que estaba por la zona, pues ella era capaz de echar maldiciones e incluso enfermar a la gente con tan solo tocarles. Ya hecha la tumba, la bruja se enterró llevándose consigo al pobre labriego. Adornó su sepultura con una piedra caliza grande. El vecino comentó que actualmente era mejor no ir allí de noche, pues el que vaya corre el riesgo de ser enterrado con ella, y peor si se llevan a sus niños, pues la bruja nunca descansa, siempre acecha esperando su momento de regresar. Manuela, Tarsis y Micaela, que eran los hijos del matrimonio portugués, estaban muy asustados, acurrucados tras de las piernas de su padre. Mauro, que se mostraba reacio a creer la historia, echó unas carcajadas. Le dijo al viejo que esa historia no se la podía creer nadie, que era imposible de asimilar y que las personas del pueblo tenían mucha imaginación. Algunos de los otros señores que se encontraban allí miraban al portugués con cara de indignación, pues les molestaba que un extranjero no respetara las historias de la zona. El padre de los niños les dijo a sus hijos delante de todos que no creyeran nada, que era una historia para asustar a los pequeños del pueblo y evitar que saliesen de noche de fiesta. Entonces los niños se miraron entre ellos, escucharon atentamente las palabras de su padre y se pudieron tranquilizar. Poco después se fueron de la caravana junto a Paola, que se encontraba descansando tumbada en el sofá mientras leía un libro. Sus hijos le contaron entonces la historia a su madre, la cual tomó el relato como un cuento de niños gracioso. Toda la familia estaba riéndose de lo que aquellos descabellados y bebidos ancianos contaban en el bar. Después de unos minutos de mofa, la familia decidió que de noche irían a aquel monte donde supuestamente estaba la tumba, llevarían la caravana y dormirían allí.
estaban bastante ansiosos. Querían vivir una aventura y una experiencia diferente a lo que solían tener. Sin embargo, una de las niñas, en concreto la mediana, Manuela, no estaba muy contenta con la decisión de su familia. La pequeña era muy asustadiza, no quería ir a aquel monte, temía por lo que podía pasar y no quería pensar que la bruja de la que hablaban era real. La niña no le comentó nada a su familia, pues los veía tan emocionados que no quería entorpecer los planes. Llegando a las 8 de la noche, salieron a comprar cosas para la cena al mercado del pueblo. Encontraron varias cosas deliciosas y frescas. El pescado y las verduras en especial ese día se veían fabulosamente bien, por lo que no dudaron en comprar unos trozos de merluza fresquísima y los ingredientes para hacer una ensalada casera. Mientras estaban en el mercado, la familia comentaba cosas de lo que tenían acordado para esa noche. Tenían que comprar algunas baterías pequeñas para las linternas y también asegurarse de dejar el vehículo aparcado en un buen sitio. Algunos de los paisanos del pueblo escucharon la conversación de los padres y sus hijos. Veían la expresión de puro terror en la niña pequeña. Los señores miraban a la familia con cara de sorpresa. No se podían creer que justo el día de Samhain esos turistas quisiesen ir al monte a visitar la tumba de la bruja. Para ellos eso significaba llamar a la mala suerte. La verdad, yo tampoco podía creerlo. La familia ignoraba por completo los comentarios de los vecinos del pueblo. Ellos estaban decididos a hacerlo. Incluso una de las ancianas que andaba por allí les advirtió que no lo hicieran. Y ellos no hicieron ni el más mínimo caso. Se reían de los vecinos y los trataban de inocentes y de incrédulos. Este fue el peor error de la familia, pues aún a día de hoy siguen como desaparecidos en las fincas policiales del ayuntamiento de la zona. No se encontró nada de ellos, solo la caravana y lo que había en su interior. Algunos de mis vecinos cuentan que la bruja Orcabella se llevó consigo a esta familia, pues por su osadía pagarían hasta el fin de los tiempos. Nunca se debe molestar a la vieja bruja. Se dice que solo un lugareño trató de acercarse ese día cuando la familia se encontraba cerca de la tumba de la bruja, pero escuchó gritos de lamentos y auxilio, por lo que de inmediato decidió retirarse de allí. Para muchos se trata solo de una desaparición sin resolver, pero para otros sabemos que fue la bruja Orcabella la culpable. Les dejo mi relato y espero les haya gustado. Muy buenas noches. Nuevamente, quiero agradecer a estos grandes del terror por permitirme esta colaboración. Abajo en la descripción les dejo el link de sus canales para que los visiten y se suscriban. Sin más, me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.